Enojo que se vuelve pecado. Ese es el título de nuestro mensaje para esta oportunidad. De veras espero que el contenido de este mensaje pueda ser de mucha bendición para usted. Esté atento al mismo, tome notas y permita que Dios le hable, que Dios anime su corazón, que Dios le dirija, que es sumamente importante. Le recuerdo, enojo que se vuelve pecado. Bendiciones. Bien, tomen su Biblia, por favor. Y les entrego este tema, un poco raro por la festividad de septiembre, pero bueno, enojo que se vuelve pecado. ¿Cuál es el tema? ¿Lo dicen conmigo? Enojo que se vuelve pecado. Déjenme entregarles este texto que nos introduce al mensaje. Génesis capítulo 4, versos 6 y 8. No es del 6 al 8, sino 6 y 8. Leído de la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. Y noten ustedes cómo el enojo a veces puede ser una cosa inofensiva, pero el enojo mal administrado puede desbordarse al grado tal que puede incidir en tu carácter, en tu semblante, en tu actitud, en tus emociones. Y es Dios quien le dice a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? Una persona afectada por el enojo y entra en un nivel de decaimiento, es decir, sus potencialidades, su efectividad, sus destrezas, sus habilidades, su disposición, se ve mermada. ¿Y cuál es el origen de eso? Lo que se destaca en este verso. Caín estaba enojado. Ahora, ahí Caín tuvo una gran oportunidad porque el cielo le entregó esa oportunidad. Uno, de darse cuenta de esa condición que tenía, y número dos, de hacer algo con eso. Pero lamentablemente no ocurrió así. Y ese enojo, que hasta ese momento solo le había afectado a él, a su semblante, a su fuerza, cruzó una línea. Y ese enojo pasó de ser algo inofensivo a convertirse en esto, que está en el otro verso, que es el verso 8. Cierto día Caín le dijo a su hermano: salgamos al campo. Y note usted, mientras ambos estaban en el campo, Caín ya no solo se agredió a sí mismo con lo que estaba sintiendo, sino que Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. ¿Qué es esto? Hermanos, el enojo, como lo coloco aquí, como una expresión humana, es normal. Así como reírse es normal, alegrarse, así como tener sueño o cansancio. Son expresiones. O deprimirse a veces. Hay cierto nivel de depresión que es normal. Pero el problema es cuando se desproporciona ese enojo. Y cuando el enojo se desproporciona, corremos un riesgo. El riesgo es que se vuelva pecado. Eso es lo que ocurrió a Caín. Terminó haciendo algo inapropiado. Mató a su hermano. Y mire que uno puede matar a alguien no solo tomando un arma y privándole de la vida física. Hay quienes pueden matar con la boca.
los anhelos, los sueños, los planes, la visión de otro. Puede ser literalmente aniquilada por alguien que circunda tu vida y que carga con un nivel de frustración y de enojo tal que lo puede convertir en un instrumento aniquilador de la vida. Dígalo conmigo, lea conmigo esto en voz alta. El enojo como una expresión humana es normal. El problema es cuando se desproporciona y se vuelve pecado. Ahora, vayamos a lo puntual. ¿Cuándo es que el enojo se vuelve pecado? ¿Cuándo ocurre eso? Porque hay una línea. Hasta el momento en que estaba solo enojado Caín, pues era un asunto que tenía que ver con él, una incomodidad. Pero cruzó esa línea y se volvió pecado. ¿Cuándo ocurre? Para nuestro discernimiento y nuestro conocimiento espiritual. En primer lugar, esto ocurre cuando el enojo es tan fuerte que te controla. ¿Qué significa? Que el problema no es que te enojes. El problema es que termines actuando controlado por el enojo. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros, controlados por el enojo, decimos barbaridades? ¿Cuántos de nosotros, controlados por el enojo, golpeamos? ¿Cuántos de nosotros, controlados por el enojo, destruimos? ¿Cuántas cosas físicas de las casas destruidas por alguien que no controló su enojo? Y el enojo es tan fuerte que ya se volvió para esa persona un hábito, reaccionar virulentamente. ¿Saben ustedes que los temas relacionados con violencia no solo son los que vemos en la calle por asesinatos y cosas así, por droga, por asuntos de esa naturaleza y otros más? Gran parte de la violencia hoy en día, ¿sabe dónde está? En los hogares. En los hogares. Posiblemente hay aquí un hombre agresor. He recibido en mi oficina esposas de pastores que el pastor la golpea. En mi oficina los he recibido. Y puede ser que en las iglesias haya cantidad de gente cuyo enojo es tan fuerte que los controla. Y reitero, el problema no es que te enojes, el problema es que termines actuando controlado por ese enojo. Entonces, a los hospitales van a dar mujeres maltratadas, mutiladas, las que logran ir ahí. Y por ahí aparecen en términos de noticia, pero ¿y cuántas muertas? ¿Y cuántas que no se sabe? Que sufren de la mano de alguien que se descontrola cuando se enoja. Y vean ustedes que el índice de mujeres ahora agresivas ha aumentado. No en la misma proporción, pero ahora también hay hombres que las mujeres, dicho en catracho, lo sopapean también, ¿sí?
Entonces, mucha agresividad, mucho enojo controlando a la gente. Y los muchachitos y muchachitas permeándose de eso. Y entonces estamos dando lugar a una generación que emerge con enojo reprimido y creyendo que el enojo es algo que debe estar en la vida. Si la gente quiere resolver a base de enojo, vea lo que dice el texto bíblico. Además, el mensaje es enojo que se vuelve pecado. Además, no pequen. Hermano y hermana, si el enojo te controla, tú caes en pecado. Dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No me diga usted, pastor, voy a esperar ¿cuándo fue que me dijo que iba a haber ayuno? Este miércoles al otro. Voy a esperar ese día para ayunar para que el Señor me revele eso. ¿Qué revelación necesita eso? Ahí dice que si el enojo te controla, tú estás pecando. Y está esta nota que se suma al texto: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, que a veces el enojo toma tanto espacio porque nosotros dejamos que tome espacio. Esas personas que tienen un enojo que aparenta ser inofensivo y no lo manejan, no lo administran, no lo trabajan. Eso ocurrió con Caín. Estaba enojado y cierto día, es decir, pasaron varios días y de repente el enojo brotó, lo controló y terminó matando a su hermano. Resuelva rápido. Yo con mi esposa tenemos siempre una consigna nosotros dos. Nosotros no vamos a la cama a dormir si hemos tenido algún tipo de impasse y nos hemos enojado por algo, porque no crea que es que yo no me enojo. Mi esposa se enoja menos, yo me enojo más. Pero hemos dicho, no nos vamos a ir a acostar enojados, porque a saber qué va a soñar uno, ¿verdad? Y al día siguiente puede amanecer descontrolado. Entonces mejor ahí nomás resolvemos. O igual yo no salgo de la casa enojado. Que hay gente que se van y se palabrean y se ¡bum! Tiran la puerta y se van enojados. Yo digo, ¿cómo pueden estar todo el día así? ¿Sabe que una vez atendí a una dama, hermana en la fe, que tenía un gran sentido de culpa porque con su esposo se palabrearon? Él iba de viaje para la costa norte y cerca del lago de Yohoa tuvo un accidente y falleció. Y ella tenía un gran sentido de culpa porque me dijo, pastor, ¿cómo no pudimos hablar? Mi esposo se me fue enojado. Un gran sentido de culpa. Yo les digo a ustedes, cualquier cosita resuélvanla rápido. No dejen que pasen los días. Un hermano me dijo una vez a mí, mire pastor, viera qué feliz estoy, tengo un mes de no hablarle a mi esposa, me dice, y viera qué alegría la que siento. Me dijo, yo digo, ¿en qué planeta vive ese? Me sentí con pena, como pastor, digo yo, que me diga alguien a mí que tiene un mes de no hablarle a la esposa y que se siente más feliz. Diga conmigo, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Amén? Ok. En segundo lugar, ¿cuándo es que el enojo se vuelve pecado? Cuando el enojo te bloquea relacionalmente. ¿Qué significa eso? ¿O cuándo esto ocurre? Cuando el enojo te lleva a actuar de esta manera. Te inhibe
de la forma sana y fluida de relacionarte con otros. Cuando el enojo te bloquea relacionalmente. Hay gente que no está dándose cuenta de eso y está faltando a las relaciones de cuerpo, a las relaciones de matrimonio, a las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque viven un enojo interno que los hace actuar y los hace tratar fríamente y bloquean las relaciones con las otras personas y tratan mal a los otros y se distancian de las personas. Y todo en el entorno de ellos está fluyendo bien, pero ellos lamentablemente no fluyen sanamente con los demás. Si tú por algún nivel de enojo, porque tú puedes estar enojado hasta con Dios. Igual he atendido gente que me dice, pastor, no lo disciernen en el momento, pero dice, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que esto pase, que esta cuestión ocurra en mi vida? ¿Cómo es esta cosa? Y yo le digo, ¿sabe qué? Usted está enojada con Dios. No, pastor, yo con Dios no me enojo. Pero ya en el interior hay una incomodidad por una determinación que Dios tomó. Pues tú te puedes enojar con Dios y tu relación con Dios la puedes bloquear al grado tal de no fluir sanamente con Él, ni fluidamente, o con alguien. Tú puedes en tu interior estar incómodo con alguien. Y cuando tú en tu interior estás incómodo con alguien y tienes enojo, tú no lo vas a ver sanamente, ni vas a fluir igual con él. Lo vas a evitar, no lo vas a tratar. Noten ustedes este texto. Aquí es el caso del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Dice, el hermano mayor, ¿qué ocurrió con él? Se enojó. ¿Qué ocurrió con Caín? Se enojó. El hermano mayor se enojó y no quiso. Mire usted cómo el enojo puede controlarte y puede influir en lo que tú quieres. Puede hacer que antes era fluido, lo que era sano, en lo que no tenías ningún problema, ahora se convierte en una cosa cuesta arriba. ¿Por qué? El enojo influyó en ti. Y produce que ahora lo que antes querías, ya no lo quieras. Y a quien antes querías, ya no lo quieras. Y las relaciones que eran significativas para ti antes y en las cuales querías participar, ahora ya no quieras. ¿Qué ocurrió ahí? El enojo te está bloqueando. Y dice que este muchacho se enojó y no quería entrar. Y mire usted, el papá, al igual que allá Dios con Caín, acá el papá salió y le suplicó que entrara. Y si usted sigue leyendo el texto, lo que va a encontrar es una respuesta fría de un muchacho enojado. ¿Cuál es el cuadro ahí? Todos están bien, todos están gozando. Pero él está mal, ese muchacho, está enojado. Y ese enojo le está privando de entrar al lugar donde todos están disfrutando. Entonces tu vida puede ser tortuosa por un enojo que tú cargas, que te está inhibiendo de disfrutar. Y puede hacer que tú no disfrutes a los tuyos y tú hagas que los tuyos no te disfruten también. Te invitan a un cumpleaños y tú estás empurrado en una esquina. Y te llevan los mariachis, te ponen el pastel, te tratan de tomar fotos y tú estás bloqueado. Estás bloqueado. Vienes a la iglesia, te tratan se acercan a ti y tratan de orar por ti, pero tú estás bloqueado. Eres un témpano de hielo. Entonces tú dices, con esto voy a resolver, con esto vas a empeorar las cosas. Porque todos van a estar bien y tú vas a seguir mal.
Y en tercer lugar, ¿cuándo es que el enojo se vuelve pecado? Cuando lo retienes y convives con él. ¿Saben qué, hermanos? El enojo acumulado es fuente de pecado. Y algunos de nosotros pensamos que ser enojado es tener carácter. Es tener carácter. Ah, no, dice, ese hombre es un hombre de carácter, dice. En el fondo lo que es una chinche. Sí, es una especie de chinche. Es reactivo, incómodo a las cosas. Entonces, lo que ese hombre o esa mujer está haciendo es, viven con eso. Hay gente que vive así, creció así. Como les decía hace un momento, absorbió eso. Yo crecí en un ambiente donde las cosas se buscaban resolver con el grito, con el golpe, con el enojo. Entonces crecí pensando de que es la manera. Ahora me he tenido que domesticar, ¿sí? Porque muy chúcaro. Entonces uno quiere que los hijos se eduquen con el enojo de uno, con el rigor de uno. ¿Y sabe qué está saliendo ahí? Eso que uno tiene allí por dentro, valga la redundancia, acumulado, que ha convivido y que es su estilo de tratar. Entonces, el que jefe actúa así, el que es esposo quiere domar a la señora a base de látigo, porque él creció viendo de que con la doña hay que portarse enojado. Y hay señoras así también, que miraron que la mamá de ellas tenía del cuello al señor y dijeron, bueno, es así la cosa, esa es la fórmula. Entonces andan buscando a alguien que encaje en ese enojo que ellas cargan para tenerlo del cuello también. Pues como le digo, no solo los hombres se enojan, también las mujeres. Y alguien dijo que las mujeres se enojan por 3 motivos: porque sí, porque no y por si acaso. La cosa es que por cualquier cosa se van a enojar las mujeres. ¿Por qué se enojan las mujeres? Porque sí, porque no y por si acaso. ¿Sí? Sí, anótelo ahí para que... No, anótelo usted. ¿Ella para qué? Si usted ya sabe eso, anótelo usted para que cuando le pregunte, ¿por qué te estás enojando? ¿Porque sí? ¿O porque no? ¿O por si acaso? Díganme. Entonces, cuando el enojo se retiene y uno convive con él, ese enojo es fuente de pecado. Es fuente de pecado. Yo le digo, crecí en una familia donde vi gente, o sea, algunos no los vi, algunos escuché de ellos sus historias. Mi abuelo, Antolín Solórzano. ¿Quién era Antolín Solórzano? Maestro constructor. Trabajó en la construcción del puente Choluteca. Maestro de obra. En un tiempo estaba ahí en el puente Choluteca los maestros de obra. Creo que en el Mich se llevó esa placa y ahí aparecía Antolín Solórzano. Pero mi abuelo era un hombre enojado. De esos machos, entre comillas, de tener muchas mujeres, y a todas las trataba con el látigo del desprecio. Sí, así, recio. ¿Saben cómo murió mi abuelo? De un enojo. Sí, dicen que del corazón, pero sí, eso fue, en el fondo fue eso. Porque tenía su señora y la llegó a visitar. Yo creo que la señora ya harta de él y de los maltratos de él,
decidió no abrirle la puerta. Y claro, como en aquel tiempo las puertas no son como las de ahora. Si ahora usted agarra un carnet y le hace así a la puerta y ya le abre el llavín por la orilla. Las puertas de antes eran unas cuestiones, óigame, era el palo casi entero que lo ponían en la puerta. Ajá, y tenían unos cerrojos de hierro y le ponían una tranca al otro lado. Y la tranca casi igual que la puerta, de grande. O sea que era una cuestión, mejor se metía por la pared usted y le salía más fácil meterse por la pared. Pues mi abuelo llegó allí y comenzó a llamar a la señora, y la señora no le contestaba, y comenzó mi abuelo a patear la puerta, la pateó, la insultó, la escupió, la quedó viendo mal, la arañó. La puerta quedó mejor. La puerta no se inmutó para nada. Y la cólera, el enojo, mi abuelo era así, era alguien que vivía con el enojo. Era su estilo de vida, lo convirtió en un estilo de vida. Entonces, frustrado, molesto, dio 4 pasos y cayó. Lo recogieron, muerto. Imagínese usted. Otro tío, hijo de él, igual. En un tiempo que ponían aquellas famosas chachas, ¿ustedes recuerdan? Pues mi tío había sido militar. Entonces, militar acostumbrado a dar órdenes y que mandaba y que todo el mundo tenía que cuadrársele. Cuando ese tío llegaba, su actitud era así bien virulenta y todos le tenían miedo a ese tío. Entonces llegó donde tenía el carro él, y ahí estaban las chachas en el carro. Y entonces ya buscó al que le había puesto la chacha, y era un policita chiquitito. Y entonces le dijo: oíme vos, quítame eso de ahí. No, le dijo el policía. No, usted está mal parqueado ahí. ¿Sabe quién soy yo?, le dijo. Mira esto y lo otro, y le sacó un carnet, le sacó otro, le sacó aquello, todo. No. Y mi tío echaba espuma. Y dijo, agarró taxi y se fue para la casa. Por lo menos a mi tío le alcanzó a llegar allá. Allá fue a caer. Se murió. Mi abuelo a 4 pasos y mi tío a unas cuantas cuadras más. Le duró un poquito más. ¿Ustedes creen que yo quiero eso? No, yo digo, Señor, líbrame de eso. Yo por eso trato de no enojarme para nada. Yo soy una mansa paloma ahora, porque yo digo, capaz caigo ahí. No. Pero imagínense qué herencia esa. Una herencia de coléricos. ¿Sabe qué es eso? Es que esa cosa se puede ir anidando y transmitiendo. Y entonces ya tú vas a ver que los niños tuyos nacen con el ceño fruncido. Les ponen una mamadera y la parten en 3 de la mordida, sin dientes, del enojo que traen. Sí, porque tienen, ya traen esa cosa. Nacen así, serios. ¿Qué significa? Que ya traen eso ahí. Es una herencia espiritual que en el nombre del Señor hay que cancelarla. Yo digo, amén, hay que cancelarla en el nombre del Señor. No puede estar eso corriendo en las familias y que tú digas, es que este niño tiene carácter, mírelo cómo se pone. Y algunos así hasta se echan para atrás de duros. No, quiébrelo por algún lado, porque si no lo quiebra usted, lo va a quebrar la vida en algún lado. Y eso no es una buena herencia, que él viva con eso. Al contrario, que el Señor lo visite temprano y lo cambie para que se corte eso en el nombre del Señor. Que se corte eso en el nombre del Señor. Entonces mire usted, el último texto. Dice el Salmo 37:8. Ya no sigas enojado.
¿Qué significa eso? Tú no puedes vivir con el enojo. Ya no sigue enojado. Deje a un lado la ira. No pierda los estribos. ¿Sabe qué es el estribo? El estribo es esa cosa donde usted está la montura y usted se va a subir y usted se apoya en una cuestión que tiene ahí para apoyar el pie. Ese es el estribo. O sea, si usted pierde el estribo, no cae para arriba, usted se cae. Usted no pierda los estribos, que eso únicamente causa daño. Daño para ti, daño para otros. Entonces no hay que vivir con el enojo. No sigue enojado. Deje a un lado la ira. No pierda los estribos, porque eso únicamente causa daño. Lea conmigo este texto. Dígalo a viva voz. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. ¿Cuántos entienden el mensaje? ¿Sí? ¿Cuántos han aprendido algo en esta mañana? Amén. Póngase de pie para que oremos y le demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Primero, te pedimos perdón por las veces en que a través de nuestro enojo hemos tratado de resolver nuestros asuntos. Caín pensó que resolvía un problema matando a su hermano Abel. Lo empeoró. ¡Qué error! Porque Caín convirtió su enojo en pecado. Señor, haznos conscientes de que el enojo como una expresión humana es normal. El problema es cuando se desproporciona y se vuelve pecado. Haznos conscientes que si el enojo está aconteciendo en nuestra vida de forma tan fuerte que nos controla, hay algo que no está bien y necesitamos con tu ayuda cambiarlo. Si el enojo nos está bloqueando relacionalmente, es decir, que está incidiendo en nosotros para actuar en forma malsana y no fluida, afectando nuestras relaciones, hay algo que no está bien. Y Señor, danos discernimiento para entender que no podemos vivir enojados, ni reaccionar con enojo a todo. Eso causa daño. El efecto dañino hacia nosotros y hacia otros es grande. Perdónanos. Y ayúdanos, Dios, a resolver nuestro enojo en las etapas primarias. No dejar que el enojo se anide en nuestro interior, crezca, tome proporciones que luego se vuelven difíciles de manejar. Danos tu gracia. Danos tu sanidad. ¿Cuántas veces he estado a tus pies pidiéndote que se corte esa herencia en mí, que vi correr en mi familia? Dios, te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús,
sea cortada la herencia de enojo mal manejado en la vida de mis hermanos. Lo que ha causado daño de repente a algunos de nosotros, al hacer memoria, recordamos cómo por el enojo mal manejado dañamos y nos dañamos. En el nombre de Jesús, mi hermano y mi hermana, yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Que no comas el fruto maligno de la ira, del enojo, en el nombre de Jesús. Que el Señor te dé la fuerza para que cuando estés frente al arrebato de lo que te quiere impulsar a actuar en forma inadecuada, tengas el control que viene del cielo. Tú dices, pastor, no puedo. Te digo, el Señor te da dominio propio, dominio propio. Su Espíritu está contigo. Di conmigo, yo recibo sanidad y recibo fuerza, dominio propio para administrar mi enojo en forma saludable. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo en esta hora. Que tengan una semana bendecida. El cuidado del Señor los alcance siempre. Salgan de aquí con la paz y la bendición del Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga.